Seguimos con los analistas en el Consejo de Redacción. David Suárez Tamayo. David, buenos días. Buenos días, Felipe, Andrea, Paula y Juan. Usted tampoco la vio venir. Digo, la forma como arrasó, creemos, el partido de Federico Gutiérrez en Medellín y en Antioquia, con tremendas curules en el Consejo de Medellín, ocupando el primer lugar y la más alta votación, con Andrés Tobón y lo que pasó a la Asamblea. Y digo, usted tampoco, porque es que nadie vio venir una situación. Claro, el triunfo de Federico Gutiérrez estaba más que cantado en Medellín, pero lo que logró, creemos, fue arrasador. No, yo soy uno de los quemados, pues, porque es que esos cálculos para consejo, es decir, yo creo que ni ellos mismos pues creían que iban a sacar 7, ¿no? Es impresionante la cantidad de votos, lo mismo que Andrés Julián, algunos lo han ganado, pero tampoco con esa cantidad. Yo creo que la única encuesta que se acercó fue la última que publicaron La Silla Vacía y Atlas, que sí le daban como el 36 o 37% a Andrés Julián. Pero el resto todas le ponían 28, 30, creo que alguna le llegó a poner 32. Así es. Sí. Pero lo único que le pegó ahí fue La Silla Vacía y Atlas. ¿Usted coincide también en que es Federico Gutiérrez el nuevo fenómeno político, el personaje político hoy por hoy más importante en Antioquia y uno de los más influyentes en Colombia, pues producto de lo que logró, creemos, también en el país? Sin duda, yo creo que hoy en el país, incluso mire, ha sido más protagónico que Galán, pues que normalmente el alcalde de Bogotá también marca mucha liderazgo, pero lo de Federico es impresionante, pues es que esa votación para un alcalde de Medellín es impresionante, y 7 concejales, 5 creo que diputados, mejor dicho, Andrés Tobón casi 44.000 votos, doblando a Natalie Vélez, que fue la máxima votación hace 4 años, con 20.000. Ahora Andrés Tobón 44 y se sobresale también Sebastián López, también casi 42.000 votos. Cifras nunca antes vistas. Unas cifras. Que son votos para Senado. Unas cifras demoledoras. Claro. Y por aquí estaba viendo, David, en su cuenta de X, que siempre es muy interesante, lo primero que tiene que hacer Federico Gutiérrez. Bueno, todo el mundo y él había anunciado que una auditoría forense. Sí, señor. Claro, obvio, eso hace parte como del corte de cuentas, pero yo creo que los temas grandes que tiene que llegar él a resolver el 1 de enero, Juan, es gerente y junta directiva de EPM, el tema de si se continúa o no en UNE. Es decir, si EPM va a seguir pues participando o si presenta un proyecto de acuerdo ya con un consejo que va a dominar él para salirse de UNE. Yo creo que es un segundo gran tema. El tercer tema obviamente es tener mucho cuidado con ese contrato de las turbinas 5 a 8 de Hidroituango. Yo creo que es una preocupación. Garantizar los recursos para el tren de la 80, el metro de la 80, creo que es otro gran reto. Y hoy lo vi con un discurso muy distinto, creo que lo habíamos dicho aquí, que una cosa era candidato a alcalde, hoy lo escuché con un discurso ya muy distinto frente a Petro, llamándolo a decir que él nunca lo ha ofendido, que él nunca le ha dicho nada, que se sienten, que hay que conversar. Creo que ese es otro de los grandes retos de Federico y me alegra mucho si verdad la intención al menos de él, esperemos Petro qué tal, pero que él sí tenga la intención como de no ir de frente contra todo lo de Petro, obviamente defender a Medellín, pero tratar de acercarse a la mesa con Petro. Paula, antes de su pregunta, un asunto muy interesante que está pasando en la Asamblea Departamental, porque de acuerdo con el boletín 48, que fue el de anoche, Independientes pierde esa curul en la Asamblea y la gana o la recupera el Partido Liberal. Así las cosas, el Centro Democrático tendría 6, Creemos 5, Conservador 4 también Partido Liberal, Verde 3, Juntos 1, Pacto Histórico 1, ASI 1 y Renace 1 y cierre ahí, porque así las cosas, obviamente el escrutinio dirá quién se queda con esa curul, pero así las cosas, con el boletín 48, Independientes no tiene curul en la Asamblea Departamental. David, mi pregunta va en ese sentido porque tenemos gobernador electo, alcalde de la ciudad electo, concejales y diputados. Bueno, todavía estamos pendientes de cómo terminan los escrutinios, pero van a ser corporaciones, digamos, en coalición con los mandatarios y con coaliciones muy fuertes en el caso de Medellín, como lo vemos. Yo quiero su análisis en ese sentido, porque de oposición y de pronto de independencia muy poco. No, pues es que Fico con los 7 más los 5 del Centro Democrático ya tiene 12 votos, pues, si van unidos. Para cualquier proyecto de acuerdo ya tiene 12 votos, no necesitaría a nadie más, aunque me imagino que él va a pretender tener un poder. Pero tenemos que pensar en algo, listo. Ya salimos de Quintero, ya resolvimos un problema, pero usted tiene toda la razón. Porque el hecho que gane Fico no garantiza que vayamos a tener una administración maravillosa. Seguramente va a corregir y va a ser mucho mejor que muchas cosas de Quintero. Y el control político es esencial.
Y por lo que estamos viendo, Paula, por lo que estamos viendo, solamente estarían uno independiente más Upegui por ser el segundo alcaldía y van dos. Sí. Sí, sí. Ahí van dos. Y, Pacto. ¿cómo? Pacto histórico. El pacto histórico uno, serían tres. Y no sé si de pronto Iguarán que viene de Natalie, ¿no es cierto? Entonces va a ser Mira, una, Partido del Cambio Radical, va a ser Miguel una Ángel posición Iguarán. muy, en principio, muy débil. 4 concejales. Porque yo diría que los dos conservadores y el liberal, estén o no estén en la coalición, no creo que vayan a ser pues una gran oposición. Ahí la gran oposición va a ser de, repito, los dos de Independiente y el uno del pacto histórico. Y yo creo que una ciudad como Medellín sí requiere una posición. Y lo mismo en gobernación, ¿cierto? En gobernación también, aparentemente va a haber una asamblea muy favorable, muy trabajable para Andrés Julián, pero también necesitamos que exista control político, que exista oposición, que no todo se apruebe por ser mayoritarios. Eso es importantísimo en una democracia. Doctor David, hablaba usted de los retos que tiene el actual, el mandatario elegido para la alcaldía, pero ¿cuáles son los retos con los que se va a encontrar el gobernador elegido, Andrés Julián? Bueno, yo creo que uno de los temas principales en Antioquia siempre va a ser el tema del orden público, el tema de la seguridad, ¿cierto? El tema todavía del narcotráfico, de los grupos armados, ¿sí? Los grandes grupos armados al margen de la ley que hay en el departamento de Antioquia, compartiendo con el alcalde de Medellín, llevar a buen término Hidroituango. Pues Hidroituango va avanzando bien, pero todavía no estamos al otro lado. Sí. Apenas van a entrar la tercera y cuarta turbina, faltan las otras 4 turbinas que se pueden demorar 2 o 3 años. La amenaza del apagón todavía sigue latente. Entonces es una preocupación que tienen que tener tanto el alcalde con EPM y con Hidroituango como el gobernador con el tema de Hidroituango. Yo creo que para la gobernación hay una diferencia. Así mucha gente pues no quiera a Aníbal Gaviria, no le gusta a Aníbal Gaviria o critiquen a Aníbal Gaviria, pues no va a encontrar un departamento tan desordenado y tan desinstitucionalizado como si lo encuentra Fico en la alcaldía. La gobernación, independientemente que el balance de Gaviria sea bueno o no, institucionalmente está organizado. O sea, las secretarías de despacho y las entidades descentralizadas, ninguna está siendo objeto de gran escándalo. Obviamente, Sabia Salud sigue siendo un reto grande. Sigue siendo también un dolor de cabeza para el gobernador. Allá voy porque una de las preocupaciones que esta mañana tenemos pasa por el relacionamiento de los nuevos gobiernos con el gobierno nacional. Federico Gutiérrez de alguna manera moderó un poco el discurso y el lenguaje, hizo una invitación clara al presidente de la República. Andrés Julián se mantuvo, gobernador electo, un poco más radical, diciendo Antioquia es el bastión de la resistencia y si Antioquia se salva el país. Eso no va a ser fácil y en ese sentido, ¿qué papel puede jugar la bancada de congresistas antioqueños para ese relacionamiento? ¿Cómo ve ese ejercicio Medellín-Antioquia, Congreso con nuestra bancada, para ver qué pasa con el gobierno nacional? Porque si no van a ser tiempos difíciles. Felipe, Petro tiene un reto muy complicado. Se supone que mañana se revive la discusión y los debates de la reforma a la salud. Y recordemos que la reforma a la salud, Juan, prácticamente depende de los liberales y los conservadores. Pero para donde tiren liberal y conservador. Mañana y el miércoles creo que va a ser esa primera medición de si se nota, si se va a percibir o no algún cambio relevante en la bancada liberal y en la bancada gobernación conservadora a raíz de los resultados, no solo Medellín y Antioquia, sino también sobre todo Bogotá, Cali y Barranquilla. Creo que ahí va a haber una gran medición del futuro de Petro con los liberales y conservadores. anote lo que le voy a decir, mire. Ya el primer escollo que tenían los senadores y representantes elegidos ya pasó, que era poner sus candidatos en alcaldías. Lo que sigue es que ellos tienen que tener gobernabilidad. Cuando digo ellos, es de la mano del gobierno. ¿Qué va a pasar ahora? Esos liberales van a votar la reforma de Petro. Y la van a votar porque ya con alcaldes elegidos necesitan recursos para las regiones, necesitan cargos en el gobierno nacional, necesitan cargos intermedios en las dependencias del orden nacional que tienen representación en las regiones. Entonces, yo no creo, ese tema de la gobernabilidad creo que antes va a florecer de una manera muy tranquila porque Partido Liberal no va en bloque en contra de lo que está haciendo Petro. Van a empezar graneaditos los senadores a ir a tocar la puerta y yo le apoyo y usted me apoya. Acordará de mí. O sea, en esa lectura, Juan, que puede ser perfectamente válida, pero entonces obviamente ahí le va a salir más costoso a Petro. Sin duda. Le va a salir, sin duda. le podría salir más costoso la reforma a salud. Claro. Si la hubiera sacado hace 20 días,
que Claro, ahora. por supuesto. Porque las exigencias de liberales y Por conservadores supuesto, van por a ser supuesto. más- Es que la gobernabilidad va a tener un costo y ahorita sí ya los congresistas dicen, listo, ya conseguí mis alcaldes, que era el castigo, lo que decía el analista anterior, si yo me voy de frente contra Petro, no eligen mis alcaldes. Ahora muchos que eran antipetristas van a apoyar la reforma. Por ejemplo, Juan, otra cosa que hay que medir, Felipe. Había mucho ruido hace 8 días de que Quintero iba a ser ministerio de las El TIC. ruido sigue. Pero yo no Sigue. sé, Petro sí pondrá de ministro a alguien que saca 90.000 votos para alcalde. Puede ser. Puede ser. Dicen que está muy adelante el asunto. Está casi fijo. Pero es un garrotazo pues que se da al mismo Petro, es casi que un harakiri. Bueno, a claro que él propósito. está acostumbrado pues a darse duro él mismo, ¿no? Es, Pero- es difícil ponerse en los zapatos del otro y más si ese otro es Petro, presidente de la República. Pero ¿qué lectura pudiera estar haciendo hoy? Bueno, no lo vamos a personalizar, pero sí el gobierno nacional de cara a lo que le pasó en Bogotá, de cara a lo que le pasó en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en la ciudad, en Santander. Miren lo de Santander Sí. con Bucaramanga y con el general Juvenal en la gobernación. ¿Qué lectura podrá estar haciendo Petro en este momento, el gobierno Mire, nacional? Yo resalto 2 cosas. La intervención de ayer, muy tranquila, muy breve, muy moderada. Pero después puso un trino y lo borró. Que dijo que habían ganado muchas partes de Colombia. Después lo moderó, ya sacó otro y dijo que habían ganado en 9 En departamentos. coalición. Que habían ganado en 9 Pero departamentos. ¿en con cuáles su nue- movimiento. directo ganó el Nariño, en Magdalena y en Amazonas. Sí, O sea, solamente directamente. en esos 3 directos. Tres nomás. Entonces, mire que él está saliendo a cobrar eso, pero es que yo les digo, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Gobernación de Antioquia son más de 4 millones de votos. Los que tienen Galán, No, súmele Fico, Andrés Bucaramanga y- Julián, el Claro, Char, siga solo en sumando. esos 5 hay ya 4 millones de votos. Petro, pues, salvo que quiera pues acabar con esto, tiene que conversar con esos 5 señores. Y A mí, ¿sabe también- qué me preocupa ahora que las veo a ustedes, damas? Me sigue preocupando el tema de mujeres. Aunque en la asamblea se sacó una más, era solo una, Verónica. Quedaron 2. Ahora Sí, quedan pero- 2, que creemos acá uno. Pero en el consejo se bajó. En el consejo inicialmente eran 5, Sí. llegamos a tener 6 Sí. por los cambios que hubo y van a llegar solamente 4. O sea Qué que se lástima. reduce el número de concejalas de Medellín, lastimosamente. Ahí lo destacable, lo que consuela un poquito es que aumentó el número de alcaldesas. Alcaldesas en Antioquia. En Antioquia pasamos de Y la 12 votación a también 22. muy relevante de Verónica. De Verónica Sí, de Arango en Verónica. la asamblea también. De las más votadas. Una votación altísima. Las más votadas. ¿Con cuántas resaltar. alcaldesas quedamos? ¿22? 22. Yo, ¿Y tres. teníamos ¿Les digo? cuántas? ¿Les digo? ¿Dónde? Sí, por favor, claro. Alejandría, Armenia, Mantequilla, Bello, Cáceres, Carolina del Príncipe, Cisneros, Concordia, Chigoró del Peñol, Frontino, La Ceja, La Unión, Liborina, Nariño, Nechí, Giraldo, Jardín, Maceo, Murindó, Sopetrán, Vigía del Fuerte y La Estrella, que es la que está. Venga, hoy en Maceo. Maceo. 22. Ve que está 22. 22. Oiga, Pablo y Andrea, yo creo que es el momento. La gente dice, no, pues es que está muy temprano. Pero desde ya tenemos que ir pensando en mujeres para dentro de 4 años para la alcaldía y para gobernación. Que para la alcaldía uno ya percibe una, ¿no? Creo que María Paulina Guinaga lo que quería era empezar a medirse, empezar a Y figurar. salió fortalecida. Quedó de alguna cuarta, manera. pues Claro, votación sí, muy sí. baja, pero quedó de cuarta. Quedó bien, sí. Y esperar ojalá que haya pues también unas mujeres bien tesas para gobernación dentro de 4 años. Y David. también fue contundente lo que sucedió con independientes en el resto del país, porque esa era la apuesta de Daniel Quintero también. De hecho, se trajo a Denison Mendoza para que hiciera parte de su equipo, pues tampoco le Denison fue nada. en Cali creo que sacó el 1%. Creo que no llegó al 1%. Quedó de sexto. Sí. De sexto en Cali. David, ¿cómo se analiza el tema de los partidos de centro en el Consejo y en la Asamblea del Departamento? Bueno, mire, Alianza Verde en la Asamblea diríamos que mantuvo una muy buena participación y yo diría que para Consejo, dado que no esperamos esa barrida Claro. de creemos el haber sacado una curul, algunos pensaban que pronto podían ser 2, pero fíjese, igualó a los liberales, estuvo solo una por debajo de los conservadores, igualó a Mira, Cambio Radical y la U, que muchos le dábamos 2 y incluso el tercero. Entonces yo diría que Alianza Verde, pues si bien le fue mal de pronto en algunas cosas, pero yo creo que se mantiene en Consejo y Asamblea más o menos, repito, dada la sorpresa de creemos. Doctor David, para terminar, usted que ha trabajado en EPM, que conoce a EPM por dentro, incluso un primer mensaje que mandó ayer el electo alcalde era recobrar la gobernabilidad en EPM. El alcalde electo ha dicho que busca una auditoría forense, que no haría un empalme sino una auditoría forense con el actual alcalde. ¿Cree usted que eso también tendría que pasar en EPM, hacer una auditoría forense en los procesos de EPM?
Mire, yo siempre he creído mucho en el recurso humano de EPM. Por eso. Creo que de mandos medios hacia abajo, la gente de EPM no se dejó impactar por esta administración. Indudablemente el alcalde tiene que llegar a cambiar al gerente, a la junta directiva. Y mire, Juan, creo que de 14 vicepresidentes que hoy hay, o 13, hay 9 que puso Quintero, que puso esta administración. Y obviamente hay que revisar, sí, usted tiene toda la razón, algunos procesos contractuales. Porque EPM siempre se ha garantizado. Cuando uno le preguntan cuál es la fortaleza de EPM, uno dice el recurso humano, rigor técnico, rigor financiero y rigor jurídico. Yo creo mucho en los abogados, en el personal financiero y técnico de mandos medios hacia abajo. Pero aún así pudieron haberse visto permeados en algunos procesos. ¿Por qué? Porque les quitaron cosas. Algunas cosas que tenían que pasar por dependencias lo asumían desde arriba y hacían a un lado. Sí. Tenemos el caso reciente del contrato de seguridad. Así es. Que el que estaba liderando el proceso de contrato de seguridad se tuvo que hacer a un lado. Así es. Entonces, estoy de acuerdo con usted que hay que revisar obviamente con lupa el interior de EPM, pero EPM sigue siendo fuerza. Mire, cuando yo trabajé en EPM era otra época, claro. Sí, sí, era sí. otra época Secretario general, y eran 3 años. Pero ¿sabe qué decían los sabios de EPM? EPM aguanta 3 alcaldes malos seguidos. decían los... Pues, pero eso fue pues hace mucho tiempo y cuando el creo periodo... que hoy y cuando el otros periodo no era 3 creen años. eso. Creo que hoy se bajaría a 2 ya. Creo Porque que miramos es- que uno no varios logró piensan diferente. pues destruirlo. EPM siguió dando utilidades, siguió dando muchas transferencias al municipio. Entonces es una empresa muy fuerte y por eso hay que defenderla con capa y espada siempre. De acuerdo. Lo último, David, un giro fuerte a la derecha en las territoriales en Colombia. Sin duda. Yo creo que acción-reacción, ¿no? Ujú. Acción-reacción. Ganó ¿Qué Petro. tanto Petro y Quintero abonaron, fueron los jefes de campaña para esta Y ahora- llegada fuerte de Y la derecha ahora al mire país? usted otra vez la derecha. Colombia es de acción y reacción. ¿Sabe por qué? La teoría del péndulo. Porque votamos mucho emocionalmente, Exactamente. emotivamente, pasionalmente. Y lo que decía ahora Juan Carlos, esta vez casi que no fue por miedo, sino con rabia. Yo no diría que con odio, aunque hay gente que sí termina odiando, pero yo creo que mínimo sí la gente estaba con mucha rabia y yo creo que hay que resaltar lo que hizo la veeduría por Medellín, todos por Medellín, lo que hicieron ciertas redes sociales, ciertos medios de comunicación frente a esta administración de Quintero. Yo creo que eso también pesó mucho. O sea, hubo mucha presión de los medios de comunicación, de las redes, de la veeduría frente a esta administración que termina en Medellín. Unas curiosidades electorales muy interesantes. Un ruso alcalde de Tunja. Sí, señor. Es una tremenda curiosidad. Profesor Andrés universitario. Escobar, el que disparó a los manifestantes, es concejal de Concejal. Cali. Sí, sí. ¿Cómo le parece? Concejal de Cali. Sí, señor. El que disparó, el que se comprobó que con un arma fue, es concejal de Cali. Bueno, lo del Magdalena, que el equipo de Caicedo mantiene alcaldía de Santa Marta y gobernación. Interesante también. Bueno, muchas curiosidades, David. Gracias. Seguimos No, conversando. A ustedes, de todas maneras, un llamado. Fico, Andrés Julián, Creemos y el Centro Democrático la sacaron del estadio. Pero hay que sacarla del estadio es ya gobernando, administrando. O sea, tienen un reto impresionante. O sea, tienen que hacer una administración de lujo. Además, de lujo. porque muchos no recuerdan a Federico Gutiérrez como un buen alcalde de Medellín. O sea, que el reto que tiene Fico ahora es enorme, demostrar que sí tiene la capacidad y que va a ser una tremenda gestión. Es lo que muchos Y se esperan. supone, ya tiene 4 años más de experiencia, se supone que ya está más maduro. Y se supone, ¿no es cierto? Que Y se llega, comprometió a estar los 4 años. que que llegamos- eso es, y esa es la otra que ese interrogante. es el otro Muy interrogante. interesante eso, Paula, de si sí David. permanece 4 años. Este país cambia mucho. Este Sí, país claro. cambia mucho. Y no sabemos en 2 años cómo esté ya el ruido para presidenciales. ¿No es cierto? Ojalá pues Fico cumpla de que se queda los 4 años. Recordemos que a Mocus no le fue bien cuando renunció como alcalde de Bogotá para aspirar a presidencia, pero es una gran interrogante que nos va a quedar estos primeros 2 Las años. renuncias no funcionaron. La de Daniel Quintero, la de Gustavo Bolívar, renuncias no No funcionaron. funcionó. No funciona. David, gracias. No, Muy amable. usted es muy gentil.